21:08, seguimos en vivo aquí en Entre Líneas y decíamos, vamos a hablar de presupuesto y de economía, de las dos cosas, porque está con nosotros ya vía Zoom el ministro de Finanzas de la provincia de Córdoba, Osvaldo Giordano, a quien obviamente le agradecemos estos minutos con el programa. Ministro, ¿cómo le va? Buenas noches. Lo tenemos sin audio, ministro. A ver, probamos el audio. Perdón, sí. Ahí está. Ahora lo saludo. Sí, buenas noches. Ahora sí. Le va? Bueno, muchas gracias por estar allí. Bueno, ministro, recordábamos en la presentación del programa que esta semana se presentó lo que en definitiva va a ser el último presupuesto ejecutado bajo la gobernación de Juan Schiaretti, ¿no? Ni más ni menos tiene ese sello. Cuéntenos un poco qué características tiene este presupuesto, obviamente en un contexto nacional muy complicado como para proyectar y planificar, ¿no?, variables hacia adelante a un año, ¿no? Sí, efectivamente, esta semana iniciamos el proceso de tratamiento del presupuesto en la legislatura, es decir, la reunión inicial. Luego hay varias semanas, ¿no?, de discusión dentro de la legislatura, los fines de su aprobación. Yo diría, bueno, el primer rasgo, el que vos señalás, ¿no?, es un presupuesto en un contexto tremendamente adverso. Es algo que, bueno, le expliqué a los legisladores. Llevamos varios años de economía estancada y con un nivel de inflación que viene siendo muy alto desde varios años y se ha acelerado precisamente este último año, donde ya hay una proyección de casi el 100% y que seguramente se va a proyectar hacia el año que viene. Con lo cual, primer dato fundamental es un presupuesto adaptado a un contexto muy adverso, que no es una novedad en Argentina, ¿no? Bueno, todos que estamos en Argentina estamos, ¿no?, sufriendo, padeciendo este contexto. En base a eso y con esas limitaciones, yo destacaría dos aspectos. Por el lado de los ingresos, mantener una política que ya se viene aplicando hace varios años y con buenos resultados de reducir los impuestos y simplificar, ser más empático con el sistema tributario a los fines de lograr bajar no solo la carga financiera que sufren los contribuyentes, sino también la carga burocrática, y simultáneamente lograr mayores niveles de cumplimiento, de manera de compensar la pérdida de ingresos que significa bajar impuestos con un mayor nivel de cumplimiento. Ese sería el rasgo fundamental, que obviamente tiene un montón de aristas en su aplicación. Y por el lado de los gastos, te diría, bueno, como rasgo fundamental, la austeridad, el cuidado, ¿no?, sobre todo los gastos operativos del Estado, generando un margen lo suficientemente grande como para sostener y fortalecer la política asistencial y el plan de obra pública. Este último es particularmente importante hacerlo en un contexto donde no hay acceso al crédito, por lo tanto tiene que ser con ahorro propio, pero que es muy relevante, no solo por lo que impacta de manera inmediata, porque es mano de obra, empleos que se generan en Córdoba a través de la obra pública, sino también por todo lo que significa, bueno, desarrollar la infraestructura productiva y social de la provincia como factor de crecimiento futuro. Ministro, usted hablaba de la necesidad de la austeridad en el gasto, de eficientizar el gasto. Este aspecto cubre el diferencial que existe entre la inflación proyectada y el aumento de impuestos, es decir, el aumento de impuestos que plantea el presupuesto es menor a la inflación, ¿no? ¿Eso se va a cubrir tratando de hacer el gasto más eficiente? Mira, el primer punto es la transformación que estamos haciendo en el sistema tributario, ¿no?, de hacerlo más simple, más controlado, más empático con el ciudadano. Y eso ya no es una opinión, no es un análisis teórico, sino algo real, que hemos logrado un mayor nivel de cumplimiento. En prácticamente todos los impuestos lo que observamos es que aún en un contexto muy adverso, ¿no?, donde naturalmente uno lo que esperaría es que las empresas, las familias cumplieran menos, trataran de escaparse, ¿no?, del sistema tributario, lo que hemos logrado, y creo que es un mérito de todo Córdoba, es mejorar los niveles de cumplimiento. Entonces, parte, digamos, de la baja de impuestos se ha ido compensando y esperamos seguir logrando eso con niveles mayores de cumplimiento. Y la otro aspecto, obviamente, es los gastos operativos del Estado, la parte más burocrática del Estado, tenerla no con máxima austeridad a los fines de generar, digamos, este margen. Yo les mostraba a los legisladores un ejemplo muy concreto y muy significativo, por ejemplo, es el empleo
no asociado, digamos, a los servicios fundamentales, como puede ser salud, educación o seguridad, se vienen reduciendo sistemáticamente todos los años, básicamente porque las altas no se sustituyen, y eso tiene un efecto también importante desde el punto de vista del arreglo, del ahorro, ¿no?, de fondos públicos, que permite volcarlos a la obra pública. Ministro, comenzó mencionando el tema de la inflación, ¿no?, que posiblemente estemos en los 3 dígitos este año a nivel nacional, y dijo, bueno, se va a proyectar seguramente para el año próximo. Sin embargo, el presupuesto nacional habla del 60% para el año que viene. ¿El presupuesto de la provincia se tiene que ajustar a esa proyección que hizo Massa en su presupuesto? Sí, efectivamente, en la Argentina rige una regla, un arreglo fiscal que está enmarcado en la Ley de Responsabilidad Fiscal, en la cual los gobiernos subnacionales se comprometen a usar los parámetros de protección que usa el gobierno nacional, no solo en inflación, sino también en crecimiento con la variación de la producción, el tipo de cambio, bueno, las distintas variables que se necesitan para hacer el presupuesto. Que es algo lógico, ¿no? Porque sería muy poco consistente, digamos, que cada nivel de Estado o cada jurisdicción tome pautas diferentes. El tema es que, como bien ustedes señalan, con el nivel de incertidumbre son pautas que uno tiene buenas razones para dudar sobre su cumplimiento, y particularmente esta, ¿no?, donde se está proyectando para el año próximo un crecimiento de los precios del 60%, que parece casi imposible, ¿no?, cuando la inflación está en el 6% mensual, bastante estabilizada ya en los últimos meses. Pero bueno, creo que bueno, eso nos obliga a ser aún más flexibles y más precavidos, digamos, en el armado del presupuesto, sabiendo de que es muy probable que el año próximo, bueno, va a haber que ir haciendo lamentablemente adaptaciones, porque seguramente esta pauta no se va a cumplir. Entre esas adaptaciones, ministro, puede estar la cuestión salarial. Estamos viendo aquí en Río Cuarto, tenemos un conflicto importante en el hospital, en reclamo precisamente de médicos, enfermeros y personal del hospital de mayores sueldos. ¿Va a ser un punto específicamente o especialmente conflictivo en este marco inflacionario tan alto? Mirá, lo que vemos este año y años anteriores, que naturalmente, ¿no?, el contexto inflacionario es muy negativo para quienes tenemos ingresos fijos, ¿no?, asalariados. Lo sufren, digamos, los asalariados formales, los salarios del empleo público, y mucho más los salarios informales. Bueno, por eso crece la pobreza. Seguramente, digamos, bueno, va a ser un punto de dificultad, digamos, de cómo compatibilizar la limitación de los recursos y bueno, ser cuidadoso en los fondos públicos, y la objetiva necesidad, ¿no?, de que los salarios no se retrasen respecto a la inflación. Sin duda que es un punto a tener en cuenta, que tiene particular relevancia porque más o menos 3/4 parte del presupuesto de la provincia está de una u otra manera atado a los salarios, porque o son salarios directos, o son transferencias a las escuelas, que son salarios, digamos, de los docentes de las escuelas privadas, o son jubilaciones que están atadas también a los salarios, de manera que sin duda es una variable relevante, pero que tampoco el resto de los gastos, como puede ser la obra pública, también, digamos, la inflación incide y va a requerir flexibilidad y bueno, ir adaptándose, ¿no?, a la evolución de los precios. Por su experiencia en la cartera, se viene un año con inflación alta y además electoral. ¿Son los elementos bases para esperar mucho reclamo salarial? Mirá, lo vemos, pero no solo en el Estado, ¿no? Los reclamos son permanentes y fundados, además, porque no es que sea algo ilógico, bueno, nos impacta, ¿no?, que se hable de 3 dígitos, como ustedes señalaron al principio, y bueno, y es probable que la inflación, ya el propio presupuesto nacional reconoce para este año una inflación estimada del 95, con lo cual estamos en un escenario tremendamente complejo, difícil, y que bueno, que requiere, bueno, extremar la racionalidad, porque naturalmente la sumatoria de todos los reclamos son imposibles de compatibilizar, y por lo tanto va a haber que, bueno, ser muy cuidadosos, racionales y saber, digamos, ceder de manera de poder compatibilizar algo que es muy difícil de compatibilizar. Ministro, recuerdo la presentación aquí en Río Cuarto de su libro, Una vacuna contra la decadencia.
hay un diagnóstico histórico, ¿no?, de los males principales del país en términos económicos, y parece que desde la presentación del libro hasta hoy, ese panorama de la decadencia argentina ha empeorado todavía más, ¿no?, con respecto a lo que ocurría. ¿Cómo está viendo el panorama nacional con el deterioro que está teniendo de algunas variables muy importantes? Sí, pero es increíble, ¿no? Porque es un fenómeno que lleva décadas y sin embargo, habiendo pasado tan pocos días, ¿no?, desde esa presentación a hoy, lo que vemos, bueno, es un escalón más en la decadencia. Yo lo veo, creo, como compartiendo, ¿no?, el diagnóstico de la mayoría de los argentinos y de los analistas, bueno, de quienes tenemos más elementos para el análisis, con mucha preocupación, porque el nivel de precariedad que tenemos en distintos aspectos, que lo vemos, ¿no?, en la emisión totalmente desbordada que obliga al Banco Central a sacar esos pesos en exceso, emitiendo la ELIC, que han crecido de una manera muy preocupante. Bueno, el Estado absorbiendo prácticamente todo el crédito, emitiendo títulos, el Banco Central sin dólares y racionalizando los dólares, impidiendo el acceso a dólares, que paralizan muchas veces la producción. Es decir, un panorama muy complejo. Es decir, yo creo que lo que nos viene en los próximos meses va a ser una situación muy difícil. Uno trata, ¿no?, de mantener el optimismo y no sembrar más pesimismo del que ya tenemos, porque la verdad que la situación es muy difícil, pero siendo realistas nos quedan meses difíciles, pero bueno, con la expectativa de que el cambio de gobierno del próximo año nos genere una oportunidad y, como lo planteamos en el libro, ¿no?, una vacuna contra la decadencia, una posibilidad de hacer un cambio de rumbo. Es decir, la Argentina no está condenada a esta decadencia objetivamente, sino porque hemos tomado malas decisiones, porque tenemos mal organizado el Estado, y todos estamos convencidos, por eso, bueno, escribimos el libro, en el sentido de que si logramos aprovechar la próxima oportunidad de cambio de gobierno para encarar un proceso de cambio en la organización del Estado, tenemos toda la posibilidad de salir de este ciclo involutivo que tanto nos genera tanto malestar. Ministro, muchísimas gracias por estos minutos con Entre Líneas, como siempre. No, gracias a ustedes, un gusto y será hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Bueno, ahí estaba el ministro de Finanzas de la provincia de Córdoba, Osvaldo Giordano, muy preocupado, dijo al final, sí, por el panorama hacia adelante, teniendo en cuenta la realidad y la historia reciente, ¿no? Es un libro muy interesante, el de Giordano, Segiaro y Colina, son tres los autores, porque brinda un panorama de las razones económicas de la decadencia argentina, ¿no? La persistencia de algunos males que se mantienen en el tiempo más allá del cambio que se tenga de gobierno, ¿no?, de signo político en el gobierno. Una de las características es el déficit permanente, ¿no?, y muy importante, y vemos que es esa característica que se repite, y además no solo se repite, sino que se discute, ¿no? Sí, Argentina, es malo. Claro, debe ser uno de los pocos países que todavía discute si es bueno o malo tener déficit. No déficit puntual, sino déficit permanente, claro, ¿no?, sistemático. No ante una pandemia, por ejemplo, claro, que naturalmente era un momento en el que se podía y se debía tener un déficit por ahí, pero no cuando no hay hechos que lo justifiquen. Claro, ¿no? Es un libro que explica por qué estamos como estamos. Claro. Bueno, y entre otras cuestiones mencionó, está mal organizado el Estado, digamos, ya arrancamos estructuralmente, ¿no? Con un dato también a tener en cuenta. Bueno, ¿hacemos pausa? Vamos a la pausa, ya volvemos.